Habrán visto antes, como suele ser habitual desde que tengo el honor de ser presidente del Gobierno, la letanía de estos profetas del desastre que dicen que España camina, si no es ya, una dictadura. Decir sí a la transición, decir sí a la nación española y sentirnos orgullosos de todo lo que hemos hecho y de todo lo que nos queda por hacer. Nos da igual quién venga o quién falte, nosotros vamos a estar siempre con la Constitución. Somos un partido que nació después de la Constitución para defenderla, para cumplir y hacerla cumplir. Y es un honor estar hoy aquí en el 47 aniversario de la Constitución, representando a los ciudadanos que nos han delegado a través de su voto su confianza y aquí en la sede de la Soberanía Nacional, en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados, representarles a ellos y representar el espíritu y la concordia constitucional que sigue siendo mayoría en nuestro país, como queremos seguir siendo mayoría nosotros desde el punto de vista parlamentario. No puedo agradecer, y lo lamento, pero no puedo agradecer al Gobierno de España la defensa de la Constitución porque no lo está haciendo. Es el Gobierno que más ha atacado la Constitución durante 47 años. En estos 47 años nunca hemos tenido un Gobierno que degradase tanto las instituciones y que atacase tanto la Constitución española, tanto la separación de poderes como la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la neutralidad de los poderes públicos. Lo lamento, pero esto es lo que está ocurriendo en nuestro país. Y defender la Constitución también es señalar a quienes la atacan. Estos profetas del desastre que dicen que España camina, si no es ya, una dictadura, que España se hunde, que España se rompe. Y no deja de ser curioso y paradójico que aquellos que dicen que España camina, si no es ya, una dictadura, o bien sean los nostálgicos de la dictadura franquista, o bien sean aquellos que son herederos de esa dictadura franquista o pactan con estos nostálgicos de la dictadura franquista. No deja de ser paradójico también que hablen de que España se hunde y en cambio sus presidentes autonómicos celebren los buenos datos de empleo en cada uno de sus territorios. Y no deja de ser también paradójico que hablen de que España se rompe cuando precisamente este Gobierno ha dado más de 300.000 millones de euros respecto a la administración anterior para financiar el estado del bienestar que está en manos de las comunidades autónomas, y lo que estamos viendo allí donde gobierna la derecha con el apoyo de la ultraderecha es un desmantelamiento, es un debilitamiento de la sanidad pública, de la dependencia o de la educación pública. Por eso creo que hay que decir alto y claro que España vive hoy uno de sus mejores momentos de la historia democrática. Es, sin embargo, la España que se está fabricando desde hace algún tiempo de manera decidida con el dinero y con la historia de todos, el buscar los bandos, el buscar una España agraviada de manera que quien redacte, quien legisle, quien juzgue, quien opine, de partida será sospechoso, será culpable o será creído. Y creo que eso es pernicioso, muy peligroso, y nos lleva a los peores episodios de nuestra historia, como lo es trocear esta nación de siglos y hacerlo sobre todo en manos de aquellos que no la quieren, especialmente el nacionalismo, que desde distintas comunidades autónomas separatista está creando, con el apoyo y el patrocinio del Gobierno, una ruptura que va sin frenos. Por tanto, quiero decir, ante los recortes, los aumentos de la lista de espera y también las privatizaciones que se están haciendo por parte de la Administración del Partido Popular, allí donde gobiernan distintas comunidades autónomas, que el artículo 43 lo que hace es consagrar el derecho a la salud pública de todos y no el negocio de unos pocos, que siempre son las mismas empresas afines a administraciones del Partido Popular, para llenar su cuenta de resultados. Y que, por tanto, el Gobierno de España va a hacer todo lo que esté en su mano, va a utilizar todas las herramientas del Estado de Derecho para defender y hacer realidad ese artículo 43 y, por tanto, hacer realidad una sanidad pública, gratuita, universal y equitativa, que es lo que merecen y demandan los ciudadanos y ciudadanas. Cualquier persona que utilice la sanidad de Madrid para hacer ningún tipo de negocio y que haga prevalecer una vida sobre la otra,
tendrá respuesta contundente y sin paliativos. Pero lo que pido es que en honor a la verdad se publique todo lo que se ha dicho en una conversación filtrada, en una pugna entre directivos. El problema es que no es un fallo del sistema, el problema es que esto no son rencillas entre dos directivos de Ribera Salud, el problema es que este es el modelo de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid, es un modelo que no solamente está en Ribera Salud, sino que también está en Quirón, es un modelo que si alguien va a las memorias del SERMAS, del Servicio Madrileño de Salud, puede ver cuál es el flujo de pacientes, de la pública a la privada. La Paz pierde 50.000 pacientes, la Fundación Jiménez Díaz gana 85.000 y el Hospital de Torrejón gana 25.000 pacientes. Y detrás de este flujo van los 5.000 millones que la señora Ayuso le ha dado a Quirón y los cientos de millones que le ha dado al Hospital de Ribera Salud. Porque esto no hay derecho a que se traslade ni a todo el sistema sanitario, ni mucho menos a los profesionales sanitarios del Hospital de Torrejón, a quienes quiero agradecer su trabajo y a quienes quiero darle todo mi apoyo. Bueno, sobre las declaraciones que ha dicho la señora Ayuso de el escándalo nuevamente en la sanidad pública madrileña, el problema es que no es un fallo del sistema, el problema es que esto no son rencillas entre dos directivos de Ribera Salud, el problema es que este es el modelo de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid, es un modelo que no solamente está en Ribera Salud, sino que también está en Quirón, es un modelo que si alguien va a las memorias del SERMAS, del Servicio Madrileño de Salud, puede ver cuál es el flujo de pacientes, de la pública a la privada. La Paz pierde 50.000 pacientes, la Fundación Jiménez Díaz gana 85.000 y el Hospital de Torrejón gana 25.000 pacientes. Y detrás de este flujo van los 5.000 millones que la señora Ayuso le ha dado a Quirón y los cientos de millones que le ha dado al Hospital de Ribera Salud. Este es el modelo del Partido Popular y lo que tenía que decir la señora Ayuso en un día constitucional como este es cuántos artículos de la Constitución se salta. Se salta el 43 de protección de la salud, se salta el 47 de protección de la vivienda digna y en contra de la especulación y también se salta el 37, el del derecho a la educación. Hoy la señora Ayuso solo podía haber dicho cuáles son los artículos de la Constitución que se salta. Muchas gracias. Hace 47 años el 90% de la sociedad española decidía apoyar este proyecto de reconciliación, reformismo y modernización nacional. El PP es ya el único partido constitucionalista que queda en España. Ya no lo es el Partido Socialista de la mano de Pedro Sánchez. Somos el único partido constitucionalista que queda en España. Y lo somos frente a un gobierno que vulnera la Constitución y lo hace a diario. El gobierno de Sánchez es una gran amenaza para la España constitucional. Hay un mandato fundamental en su primer artículo, en el artículo 1.1, que habla del Estado social y democrático de derecho. Creemos que justamente este Estado social es el que toca hoy desarrollar. Necesitamos más Estado social que nunca. Necesitamos justamente que el mundo del trabajo sea de calidad, necesitamos que la sanidad pública sea de calidad, necesitamos que la educación pública sea de calidad, necesitamos que la sostenibilidad, la descarbonización de la economía se incorpore al mandato constitucional porque nos jugamos la vida y necesitamos que las mujeres, los hombres, las personas LGTBIQ+ formen parte de este país que es moderno y que es nuevo. Pero me quiero centrar en un mandato constitucional. Como saben ustedes, el artículo 47 habla del derecho a la vivienda. El artículo 47 tiene una frase que es muy relevante que señala que se prohíbe especular sobre lo que es un derecho fundamental. El derecho a tener una vivienda digna. Sin embargo, lo que sí sucede en España y que se olvidaron contar es que Sánchez le debe el gobierno a los socios de Josu Ternera, que estamos viendo en los medios de comunicación como es un prófugo de la justicia y que debería dar explicaciones. Por tanto, los socios de Sánchez, empezando por Bildu y el entorno político y el entorno de Bildu, que todos lo conocemos, lo que necesitan es que nos rompamos, que este día se desluzca, que no celebremos la Constitución y la transición. En un momento en el que hemos de defender las instituciones, la legalidad y sobre todo creo que fundamentalmente una relectura de lo que es el mandato constitucional. Son 47 años en los que queremos hacer un planteamiento, si me permiten, sereno del mandato constitucional y en una Constitución que no nace como se reescribe
en los palacios, sino que nace en las calles, con las luchas del movimiento obrero, con miles y miles de huelgas, recuerden ustedes, con muchos asesinatos en las calles, con las luchas de las mujeres, recuerden ustedes el movimiento democrático de mujeres, con la lucha de los estudiantes y, lamentablemente, insisto, con mucho sufrimiento y con mucho dolor. Por tanto, la Constitución hoy es del pueblo español, una Constitución, por cierto, que es plurinacional, que habla distintas lenguas, que tiene distintas culturas, que todas ellas son complementarias y que nos hacen que hoy España sea mejor. En este aniversario de la Constitución, desde Podemos tenemos que lamentar el retroceso de derechos. Si el Pacto Constitucional del 78 ya nació con grandes limitaciones, bueno, tenemos que decir que 47 años después la concreción de ese pacto constitucional por parte del bipartidismo resulta aún más decepcionante. De nada le sirven a las familias trabajadoras y a los jóvenes que la Constitución reconozca en su artículo 47 el derecho a la vivienda, cuando las comunidades autónomas del Partido Popular, pero también el Gobierno estatal del Partido Socialista, permiten que los alquileres hayan crecido solo este año un 15%, asfixiando a miles de familias con esos alquileres y con esas hipotecas. De nada le sirve a nuestro pueblo que el artículo 43 de la Constitución reconozca el derecho a la protección de la salud, cuando estos días estamos viendo cómo el Grupo Rivera y el Grupo Quirón están haciendo negocio con la sanidad y poniendo en riesgo la salud de los pacientes. Y lo más lamentable es que parece que ni por parte del Partido Popular, que desde luego tiene una complicidad manifiesta con estos grupos, ni por parte del Gobierno hay voluntad de derogar esas leyes que privatizaron la sanidad en los 90, como es la Ley 15/97. Y de nada nos sirve a los demócratas que la Constitución reconozca el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la dignidad, cuando, por ejemplo, estamos viendo que desde el Ministerio del Interior no se está frenando el avance de la ultraderecha y se permiten cacerías racistas como la que vimos este verano pasado en Torre Pacheco. Miren, hace unos días pudimos leer un libro que tampoco es que recomienda, como Las Memorias del Rey Emérito, y en esas memorias Juan Carlos I se reconoce como heredero de Franco y dice abiertamente que el franquismo lo dejó atado y bien atado. Bien, pues esa maquinaria hoy denunciamos que sigue funcionando, que sigue operando y que es lo que estamos viendo detrás de muchos de los casos de lawfare que sufre, bueno, pues los sectores sociales y la izquierda en nuestro país. Por tanto, desde Podemos hoy, poco que celebrar, por no decir nada que celebrar. En cualquier caso, reivindicar la memoria de todos los que lucharon por la democracia, de todos esos antifascistas que lucharon contra la dictadura y recordar que desde Podemos vamos a seguir luchando por una democracia real, contra el cierre de las élites y, como digo, por una democracia de signo inequívocamente republicano, por el derecho a la vivienda, por el derecho a la salud y siempre contra el fascismo. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Mano a Mano. Hoy además, 6 de diciembre, que se cumplen 47 años de la aprobación de la Constitución y 47, no 50, y esto hay que resaltarlo porque hace muy pocos días, el 20N, sí que conmemorábamos los 50 años de la muerte de Franco, de la muerte del dictador, que no podemos olvidar que murió en la cama. Y a veces el inconsciente te juega la mala pasada de pensar que llevamos 50 años de democracia, y eso no es verdad. Franco muere en el 75 y pasan más de 3 años hasta que conseguimos aprobar la Constitución, no sin muchas dificultades. 3 años que tienen que pasar y en los que suceden, bueno, pues muchas de las cosas que explican la situación que tenemos hoy tan compleja en muchos aspectos. Y a esto se suma además que estos días el rey está presentando sus memorias, está él haciendo su reinterpretación de lo que pasó y de su papel en la transición y en la llegada de la democracia, que podemos cuestionar todo lo que queramos y más, y a eso le tendremos que dedicar, yo creo, Javier, un episodio específico. Y bueno, hay muchas cosas que nos hacen pensar que llevamos 50 años de democracia, pero que realmente no es así, y lo hablábamos antes. Arias Navarro, que es el presidente del gobierno, en el momento que muere Franco, tardaría luego muchos meses hasta salir del gobierno. Es decir, el régimen está fuerte, el Estado está fuerte y mantiene muchas inercias. Y hay un cambio de jefe de Estado, llega la monarquía, pero eso no significa el advenimiento de la democracia, ni muchísimo menos. Hay manifestaciones populares. Es que esa es una de las anomalías, Esperanza, de España.
de todos los países, o sea, una transición, es decir, que lleva 3 años desde la muerte del dictador hasta la aprobación de la democracia y la entrada en vigor de la Constitución, eso es anormal. Eso es anormal. Es decir, España es el último país que se constituye democráticamente después de la Segunda Guerra Mundial en la parte occidental del continente europeo, ¿no? Sí. La democracia se impone de manera estable después de la Segunda Guerra Mundial, no antes. Empieza a haber primeras democracias después de la Primera Guerra Mundial, pero ahí son experiencias democráticas muy frágiles que encuentran una resistencia enorme, fundamentalmente desde la derecha, desde la antigua derecha que ha estado presente en el Estado oligárquico durante todo el siglo XIX, y que son resistencias tan fuertes que van a tener que acabar resolviéndose con una Segunda Guerra Mundial, y en esa Segunda Guerra Mundial sí que la democracia parlamentaria ya se impone y se convierte en el régimen político estable en la parte occidental del continente europeo, con 3 excepciones, que son Grecia, Portugal y España. En Grecia primero, en Portugal después, se acaba con ese régimen antidemocrático que había impedido la democracia de un golpe, de una manera nítida, y hay una ruptura clarísima. En Grecia poniendo fin a la monarquía, en Portugal poniendo fin al régimen de Salazar, y de una manera clara, y se hace un ajuste de cuentas, y a la policía política de la dictadura se le pasan las facturas que se le tienen que pasar, etcétera, mientras que en España no se produce. En España no se produce, se tiene que producir, pero tras la muerte del general Franco es cuando se inicia un proceso que llevará 3 años, lo que indica la resistencia del Estado y el condicional, y además, bueno, la monarquía claro, que es una pieza clave. La monarquía nunca está en cuestión, sino que lo que se produce es lo primero, llega la monarquía, que luego vemos que el proceso acaba pues con una monarquía absolutamente blindada en la Constitución, que eso es lo que explica que no la podamos reformar. Claro, pero además estos 50 años, ¿qué es lo que hemos celebrado? La muerte de Franco, y en ese momento la proclamación de Juan Carlos como rey. Sí. La proclamación de Juan Carlos como rey, que jura las leyes fundamentales de Franco. Sí. Jura las leyes fundamentales de Franco. No ha jurado nunca. Juan Carlos no juró nunca la Constitución española. Nunca. Juró las leyes fundamentales de Franco, y entonces es cuando se pone en marcha un proceso que no se sabía exactamente cómo era, pero que de momento lo que era una monarquía que ocupaba el papel de jefe del Estado que había tenido el general Franco en los decenios anteriores, ¿no? Y entonces ahí hay una tensión muy fuerte, ahí empieza la tensión fuerte entre la calle y las grandes manifestaciones que se producen prácticamente de manera continuada, y que todas además acaban con un muerto o con más de un muerto, de represión de la policía, como una forma de hacer ver al Estado que nosotros tenemos todavía el poder, y remitiendo a la guerra civil y reviviendo el miedo de la guerra civil. O sea, todo eso se hizo en esos 3 años, en los cuales se va haciendo una transición. Esa sí que es una transición en el cual primero de momento el rey Juan Carlos María Navarro era el último presidente del gobierno de Franco, y es confirmado como presidente del gobierno por el rey. Es confirmado como presidente de gobierno por el rey. Es decir, el último jefe de gobierno de Franco, del régimen de Franco, es el primero de la monarquía, y está pues desde la muerte, desde el 20 de noviembre hasta el mes de junio, julio, que es cuando se produce la destitución de Arias Navarro de una manera muy singular, mediante unas declaraciones que hace el rey Juan Carlos a la revista Newsweek, y en la que califica los meses esos de gobierno de Arias como un desastre sin paliativos. Entonces, a partir de esa desautorización, pues se pone en marcha el procedimiento de designación de un nuevo presidente del gobierno, que se hacía de una manera muy singular, porque entonces había en el régimen de Franco un organismo que se llamaba el Consejo del Reino, y el Consejo del Reino tenía que proponer una terna al jefe del Estado para que el jefe del Estado designara al presidente del gobierno. Y esa es otra de las maniobras importantes, ¿no? El régimen empieza a darse cuenta de que él tiene la fuerza, pero que no tiene legitimidad, y que la legitimidad está en las fuerzas de oposición, en los partidos de oposición, que tienen legitimidad pero que no tienen fuerza.
tienen legitimidad, pero que no tienen fuerza. Entonces, el futuro del Estado tiene que ser un compromiso entre quien tiene la fuerza y quien tiene la legitimidad, ¿no? Y empieza entonces pues todo ese baile de elaboración de la ley para la reforma política, para que es una forma de desmontar el franquismo, pero dejar la herencia que el régimen del general Franco quería dejar, y que es una monarquía y unas Cortes Generales configuradas por la Ley para la Reforma Política y posteriormente por el Decreto Ley de Normas Electorales, ya con Suárez de presidente del gobierno, en el que se prefiguraba el bipartidismo monárquico con el complemento. No era perfecto porque estaba el nacionalismo catalán y vasco. Entonces, eso es lo que se perfilaba, ¿no? Se perfilaba con un sistema electoral y con una composición de las Cortes Generales, el número que había previsto y bicameral, unas Cortes bicamerales. La que el Senado hiciera de contrapeso al Congreso. Yo más que de contrapeso, de cláusula de cierre, ¿no? O sea, claro. Hasta aquí, si el Congreso se pasa por algún motivo y se enoja, nosotros aquí tenemos otra Cámara que frena por completo cualquier desviación que se pueda producir. Por lo tanto, todo eso se produce a lo largo de esos 3 años. Sí. A los 3 años, que 3 años son muchísimo, y que eso no se ha producido en ningún otro país europeo. El fin de los sistemas autoritarios, y eso se produce, ¡pum! Y inmediatamente además se hace un cierto ajuste de cuentas con lo que ha sido esa cosa anterior, y aquí no se hizo absolutamente nada. Entonces se aprueba la ley de amnistía, ¿no? Claro, una ley de amnistía que fue una reivindicación de la izquierda en aquel momento, porque había una resistencia, y que el único que no votó la ley de amnistía fue el grupo de Alianza Popular. La Alianza Popular no votó la ley de amnistía, todos los demás partidos sí la votaron, ¿no? Pero es una ley de amnistía que se explica también con ese proceso de transición y de cómo el franquismo, muerto Franco, intenta dejar su huella y dejar que la presencia de lo que había sido el régimen de general Franco se mantenga de alguna manera en el nuevo sistema, y eso, una de las cosas que lo expresa perfectamente es la ley de amnistía, ¿no? La ley de amnistía es una ley que fue apoyada por la izquierda, impulsada por la izquierda, pero que después fue reincorporada por la derecha de una manera, reinterpretada por la derecha de una manera muy distinta a lo que debía de haber sido una ley de amnistía, ¿no? Porque fue una ley de punto final, acabó siendo una ley de punto final, y una ley de punto final para todos los crímenes no susceptibles de ser amnistiados que se habían cometido durante el régimen del general Franco. La ley de amnistía es una ley anticonstitucional, y sobre todo es una ley primera ley de amnistía, que está en contra de todo el derecho internacional de derechos humanos que se ha ido imponiendo en el mundo. Entonces es una ley de punto final. Esa es la interpretación que se ha hecho, una ley de punto final. Por eso la ley de amnistía no tiene exposición de motivos. La ley de amnistía, esa ley de amnistía tan maravillosa, esa ley no tiene exposición de motivos. Y no tiene exposición de motivos porque no puede tenerla, porque tendría que justificar. Son inconfesables. Claro, inconfesables, porque sería amnistiar crímenes no susceptibles de ser amnistiados. Práctica de tortura. El torturador más famoso, Billy el Niño, murió de la COVID, pero murió con una medalla pensionada. Con una medalla condecorada, sí. Con una medalla pensionada, que se le estaba pagando por la democracia por los crímenes no susceptibles de ser amnistiados que él había cometido durante la dictadura. Entonces todo eso se produjo, y se produjo muy claramente también, sobre todo, el Poder Judicial. Claro. Esos 3 años fueron claves para que el Poder Judicial de Franco, del régimen del general Franco, las mismas personas, se insertaran en el nuevo sistema, haciéndose, por ejemplo, la conversión en el mismo día de la desaparición del Tribunal de Orden Público y la creación de la Audiencia Nacional. En el mismo día, sin solución de continuidad, el Tribunal de Orden Público pasa a llamarse Audiencia Nacional, que todavía la tenemos, y con la importancia que ha tenido la Audiencia Nacional en los años, estos 40 años de
democracia, ¿no? Con la Constitución española del 78, ¿no? Entonces, eso explica muy bien. Es decir, esto que estamos celebrando, que hemos celebrado los 50 años de la muerte del general Franco, y sin embargo se han presentado como si fueran 50 años de la democracia. No son 50 años de la democracia. Fue una cosa, y después hubo que hacer toda la fuerza que ya se pudo empezar a hacer en cuanto empezaron a ejercerse libertades y derechos que hasta ese momento estaban penalizados. Pero incluso, fíjate, la amnistía es muy importante porque la amnistía no afecta a los homosexuales. La amnistía no afectó, o sea, aquí se amnistió a todo el mundo, pero no la homosexualidad y los delitos, por eso, esos no fueron amnistiados. Eso llegó más tarde. Es decir, que tenemos esa transición modélica que se dice, fue una Toca hacer una relectura ahora que ha pasado tanto tiempo, Javier, y yo creo que de vez en cuando deberíamos hablar de ello, porque lo que se nos ha vendido como una transición modélica, exacto, como que Franco muere en la cama y al día siguiente nos levantamos todos bajo una democracia, se hace una constitución, que todo el mundo dice que es envidiable, no es cierto. Además fueron años socialmente muy convulsos, como tú dices, hubo terrorismo, hubo muertes. Yo creo que el miedo en la población a volver al régimen pasado, que hace que no avances todo lo que debe y tiene que pasar un montón de tiempo, pero el Poder Judicial, por ejemplo, yo creo que no llega a hacer la transición democrática nunca, y eso explica muchas de las cosas que tenemos, por mucho que haya obviamente pues jueces nacidos de la democracia, pero el sistema en sí no lo hace. Cogemos un régimen, un Poder Judicial franquista y dictatorial y lo pasamos a un régimen democrático como si no pasara nada. Y el blindaje de la Constitución es básico. Tenemos una Constitución que no se puede reformar de facto porque no se quiso que se reformara, cuando cualquier país democrático de nuestro entorno ha reformado la Constitución 200.000 veces en aspectos sustanciales, porque la Constitución tiene que acomodarse al tiempo que vive, pero como aquí se quiere dejar la monarquía prácticamente intocable, ¿no? Claro, eso, ese es un problema. Es decir, la gran patología democrática que tiene España es la aversión a la reforma constitucional. Claro. Esa es la gran patología, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que cuando enseñaba en la facultad la reforma de la Constitución, yo ponía siempre el ejemplo de España y Alemania, ¿no? Sí. De España y Alemania. Entonces, los dos son países que han vivido dos experiencias tremendamente traumáticas, ¿no? De regímenes dictatoriales llevados hasta un límite exagerado, ¿no? Entonces, la diferencia entre Alemania y España, cuando se hace después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, inmediatamente después, y en España después de la muerte de general Franco, la gran diferencia es que en Alemania se hace la Constitución, la Ley Fundamental de Bonn en el 49, con un país ocupado por las cuatro potencias, por las tres potencias más Rusia, ¿no? Estaba allí la DDR, la República Democrática Alemana, la parte oriental, y las otras tres, la zona de ocupación francesa, inglesa y la de Estados Unidos, que era la decisiva, ¿no? Y entonces cuando se hace la Ley Fundamental de Bonn en el año 49, entonces Alemania lo hace con una situación de legitimidad muy precaria, porque lo está haciendo con un país ocupado y vigilado, ¿no? Y entonces hacen la Constitución, hacen la Ley Fundamental de Bonn. Y desde el año 49 hasta hoy ha sido reformada en 62 ocasiones. 62 ocasiones. Y 62 reformas de la Constitución. Y además la Constitución alemana es más rígida que la española. O sea, no es un problema jurídico, de rigidez. La Ley Fundamental de Bonn exige mayoría de 2/3 en ambas cámaras, en el Bundestag y en el Bundesrat. Mientras que en España, la reforma de la Constitución por el artículo 167 exige mayoría de 3/5 y la mayoría de 2/3 solamente se exige para la revisión en el artículo 168, es decir, para la reforma total o cuasi total de la Constitución, ¿no? Entonces, pues ese procedimiento que en España está previsto para una reforma total o cuasi total es el procedimiento ordinario para cualquier tipo de reforma de la Constitución. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en Alemania? Que en Alemania, en 62 ocasiones, pues la sociedad alemana ha identificado que había un problema
que necesitaba ser reformada la Constitución para resolverlo, y han puesto en marcha el procedimiento de reforma en 62 ocasiones, que es la forma que tienen los alemanes, o han tenido los alemanes, de relegitimar lo que fue el proceso constituyente de 1949, de la Ley Fundamental de Bonn. Ahí teníamos una situación muy frágil, estábamos en la situación en la que estábamos, pero nosotros demostramos a través de la reforma de la Constitución que nos gusta esta Constitución y que queremos legitimarla y volver a darle la legitimidad, y para eso la única forma que hay es la reforma de la Constitución. La reforma de la Constitución, y eso es una operación que se ha conseguido, y con tanto éxito se consiguió que cuando se produce la caída del muro de Berlín y se produce la integración de la República Democrática de Alemania en Alemania, que deja de ser República Federal para pasar a llamarse Alemania sin más, entonces ahí no se hizo reforma de la Constitución, no fue necesario siquiera hacer una reforma de la Constitución, sino que simplemente se añadieron 5 nuevos Länder. 5 nuevos Länder se añadieron al sistema de la República Federal de Alemania de aquel momento. Entonces pasó eso. Entonces, ¿por qué? Pues porque evidentemente se habían ido haciendo reformas de la Constitución de manera permanente, y los ciudadanos habían podido demostrar periódicamente, la sociedad alemana había podido demostrar periódicamente que les gustaba la Ley Fundamental de Bonn y que se consideraban bien organizados constitucionalmente. En España se hizo una Constitución, pero una Constitución en el que el principio monárquico va condicionando al principio de legitimidad democrática, ¿no? Después en la Constitución no. En la Constitución aparece el 1.2, la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. No todos los poderes, sino los poderes del Estado. No todos, que es la fórmula europea, obviamente por la monarquía, como estaba ahí. Y en el 1.3 se dice la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, ¿no? El principio de legitimación democrática precede al principio monárquico, pero históricamente fue al revés. Fue la monarquía la que organizó el proceso de transición, y por lo tanto ese prior tempore es importantísimo e indica lo que es la fuerza de la institución monárquica, como condicionante del principio de legitimidad democrática. ¿Y qué es esa? Esta es la razón por la que la Constitución española no se reforma. Porque el principio de legitimidad democrática, que es el único que tiene capacidad de reproducción, no se reproduce en cautividad. Y este principio está cautivo en España por la existencia de una monarquía que estaba previa, que vino antes y que fue. ¿Y qué es lo que dice ahora Juan Carlos? Lo que está diciendo, que yo traje la democracia, y que, en fin, recordando. El que estaba aquí era yo, y el que estaba legitimado era yo, claro. Y no tengo que pedir perdón, ni tengo que pedir nada, porque yo no tengo. Lo que tenéis es porque yo lo di, claro. Y él no juró nunca la Constitución española, ¿eh? Claro. Nunca. Incluso la fórmula de promulgación de la Constitución lo pone claramente de manifiesto, como el rey Juan Carlos dice, bueno, esto soy yo el que... No, soy yo, no. Entonces, una carta otorgada, ¿no? No fue así, exacto, hay un poquito de carta otorgada, hay un poquito de lo que pasó tras la muerte de Fernando VII con el Estatuto Real, que fue la norma a través de la cual se dio paso de la monarquía absoluta, del trono y el altar, a lo que empezaría a ser la monarquía constitucional, y que previamente vino precedida de una norma de transición, que es el Estatuto Real, comparable a lo que fue la Ley para la Reforma Política, ¿no? Todo esto es lo que han sido 3 años. Entonces, ahora mismo estamos en la muerte de Franco, 50 años de la muerte de Franco. Quedaron 3 años, además de una fuerza y de una necesidad de salir a la calle y de exigir que realmente hubiera una auténtica constitución, y que no fuera una prolongación de alguna manera de lo que era el régimen anterior, que es lo que se pretendía inicialmente por el régimen del general Franco y por lo que quedaba de él, ¿no? Entonces, pues todo eso está ahí, y entonces al mismo tiempo, claro, la incapacidad para la reforma es lo que está poniendo de manifiesto que este sistema, vamos a ver, porque ahora ya empezamos es que España del 75 no tiene nada que ver, bueno, no tiene, claro que tiene que ver, pero que del 2025
una norma como la Constitución, si no es capaz de regular, si no se parece a la sociedad que tiene que normar, pues corre el peligro de la desafección, ¿no? De que cada vez haya más partes que no se pueden aplicar precisamente porque no responde a la realidad social y política del país. Y porque carece de legitimidad. Claro. O sea, el Estado constitucional es una combinación del principio de legitimidad y el principio de legalidad. El principio de legitimidad está en la Constitución y nada más que en la Constitución. El principio de legalidad está en el resto de las normas que integran el ordenamiento jurídico. El principio de legalidad se está reproduciendo permanentemente. Se hacen leyes permanentemente, se hacen las comunidades autónomas, los parlamentos de las comunidades autónomas, los municipios hacen ordenanzas municipales, el principio de legalidad se va reproduciendo diariamente, se va haciendo permanentemente. El principio de legitimidad solamente se puede renovar mediante la reforma de la Constitución. Y el principio de legitimidad es la forma de conectar la legitimidad de origen con la legitimidad de ejercicio. Y si ese principio no es operativo, si no se hace uso del mismo, la legitimidad de origen se va difuminando y al final no se sabe exactamente. Y aquí nos pasa lo mismo. Aquí estamos diciendo cada vez que la transición, bueno, pues usted, pero la transición se produjo hace ya, empezamos a hacer la transición hace 50 años, ¿no? Hace 50 años. Y se tardó 3 años en llegar a tener una constitución y tuvimos. Bueno, pues todo eso evidentemente exige que a medida que la sociedad española ha ido evolucionando y se han ido planteando nuevos problemas, habría que identificarlos y buscar la fórmula de reformar la Constitución para dar respuesta a esos problemas nuevos que van apareciendo. Pues no se ha hecho prácticamente las 3 reformas que se han hecho, 2 han sido europeas, que fueron del Tratado de Maastricht, para posibilitar que los ciudadanos de los países de la Unión Europea puedan ser elegidos en las elecciones municipales como concejales o alcaldes, la de la estabilidad presupuestaria del 135, que se fue importante, pero que aquí se hizo, que fue prácticamente no una reforma de la Constitución, sino un decreto ley que hicieron en disposición, urgencia, en agosto, con nocturnidad. Y luego la tercera, la de los minimales. La del 49. La del 49, pero esa es una reforma estética, ¿no? Sí, para acabar con el término minusválidos y ya está, esa se ha hecho, pero por ejemplo, una cosa que no se ha hecho y que se debería de haber hecho, la pena de muerte está en la Constitución. Claro, en el 15. Está en la Constitución. Prohibida salvo que establezca el Código Penal Militar para tiempos de guerra. Sí, pero después hay una ley orgánica que se ha aprobado por el Congreso, se aprobó por las Cortes Generales y con el compromiso de todos los grupos parlamentarios de que la pena de muerte que desaparecía a través de esa ley orgánica no sería reformada nunca, ¿no? Pero no se atrevía a hacer una reforma de la Constitución porque, claro, eso se ponía una revisión. Hombre, la preferencia de la mujer sobre el hombre en la sucesión al trono. Claro, otra cosa. Y a mí una cosa, por ejemplo, el abuso del decreto ley. Claro. Se tendría que haber buscado ya una respuesta. Nuestro sistema de fuentes no puede ser que el decreto ley juegue el papel que juegue en nuestro sistema. Porque a veces sustituye casi a la ley parlamentaria. Claro, en cuanto pasan legislaturas en las que no hay mayorías claras, pues hay que estar, pero en todas, o sea, de todas maneras se ha hecho uso, pues, y muchas cosas más, por ejemplo el derecho a la vivienda, que es un derecho tan clave, pues está entre los principios rectores de política social y económica, no los derechos fundamentales, ¿no? Y así muchas podríamos cosas, hablar de mil cosas. Muchas cosas que se podrían ir haciendo y que se deberían de haber ido haciendo y que si hubiera el Senado no puede, el Senado es un aborto. El Senado es un aborto. El Senado es materialmente anticonstitucional, aunque no lo sea porque se hizo en el proceso constituyente, pero el Senado está puesto en la reforma política para lo que está, estuvo para lo que está, y se mantuvo en la Constitución de la misma manera, sustituyendo los 50 senadores de designación real por los senadores automáticos, pero es un Senado provincial, la única circunscripción no democrática de la que se hace uso para fijar el sistema electoral del Congreso de los Diputados y para la composición del Senado, ¿no? Entonces, todas estas cosas son auténticas barbaridades que se hicieron en el momento constituyente porque se hizo lo que se pudo, porque estaba la situación y porque en algún momento ya había que sacar la Constitución y no se podía dejar pasar más tiempo y había que hacerla, pero por ejemplo en lo que es la composición de las Cortes Generales, las Cortes Constituyentes no debatieron en absoluto el tema se deja en blanco, se entra en el debate constituyente con los artículos 67 y 68 de la Constitución en blanco.
en blanco. Y entonces, y se va debatiendo la Constitución artículo por artículo, cuando se llega al 67 y el 68, no se hace debate, se deja en blanco, se dice, bueno, ya volveremos al final. Y el día en el que se está haciendo la votación final en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, que es donde realmente se hizo el debate constituyente, cuando se está haciendo la votación final, el presidente del Congreso, Landelino Lavilla, se dirige a los diputados y dice, señores, que tenemos aquí el artículo 67 y 68 pendientes. Nada menos que el 67 y 67, la composición de las Cortes Generales. Y entonces, en 30 minutos se hace el debate y se aprueba. ¿Y qué es lo que hace? Pues cogiendo lo que era el texto que venía de la ley para la reforma política, tal cual. Entonces todas estas cosas están aquí y todo eso está condicionando, pues bueno, lo que es ahora mismo, ¿no? Y con la manifestación más extrema, que es el caso del Poder Judicial, que es una cosa. Hoy estamos viendo lo que ha sido el juicio del fiscal general del Estado, y ahora vemos cómo son los jueces que están ahí en la sala segunda y que se van al colegio de abogados, que es una de las acusaciones, la primera de las acusaciones, en este caso del fiscal general del Estado, y entre chanzas allí, risatadas, chascarrillos, ya van contando y dicen, entre deliberación y deliberación yo os doy el curso. Y podéis decir, podéis decir que el curso lo he dado entre deliberación y deliberación de esto. Esa chulería, esa desvergüenza, eso solamente es explicable porque realmente aquí la transición modélica que nos dicen que fue, pues fue una transición en la que el peso del régimen anterior fue enorme, el peso del principio monárquico fue enorme y todavía estamos ahí y por eso quedan y no tenemos capacidad de reformarlas. Yo creo que esta Constitución saltará por los aires en algún momento, pero saltará porque no seremos capaces de darle la respuesta jurídicamente ordenada que es el proceso de reforma de la Constitución. Y todo eso creo que en este momento es necesario resaltarlo. Estamos viviendo los 50 años de la muerte de Franco, todavía nos quedaba unos 3 años y después mucho más para que realmente llegáramos a un Estado constitucional, bueno, razonablemente organizado y semejante al de otros países europeos, pero con unas hipotecas que no hemos sido capaces todavía de levantar y que repercuten en elementos tan importantes como ese, ¿no? Tan importantes como es el poder judicial, pero bueno, esto es lo que tenemos, y hay que seguir, por lo tanto hay que seguir vigilante y hay que seguir poniendo y defendiendo que la reforma de la Constitución es algo que hay que hacer y que si no lo hacemos, bueno, pues corremos mucho riesgo, claro. Corremos mucho riesgo. Muy bien, Javier, pues seguimos debatiendo de este y otros temas. Muy bien, y de todas maneras, es aniversario de la Constitución, que es el día en el que hoy este programa se va a emitir. Sí. Aunque sea el 47, no el 50, pero... 47 y no 50, ¿no? Que quede claro. Y entonces, bueno, y que dentro de lo que cabe es la Constitución mejor que hemos tenido. Pues sí. ¿Bien? Muy bien. Venga, Javier. Vale. Buen fin de semana y buen puente. Vale.